Amigos de Al Descubierto, como siempre, un placer este contacto de cada semana con todos ustedes. Hoy recibiendo la visita de Enrique Octavio Márquez Pérez, diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Administración y Servicios Públicos, nativo de Maracaibo, ingeniero electricista, graduado en Luz, donde también funge como profesor y actualmente presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Muy contento de estar acá contigo. Bueno, ocupa hoy la presidencia ejecutiva de Un Nuevo Tiempo, pero usted es fundamentalmente un hombre hecho bajo las convicciones de la izquierda. Militó en un movimiento estudiantil independiente de izquierda, fue miembro de la Causa R e incluso usted estuvo vinculado a la campaña de Francisco Javier Arias Cárdenas para llegar a la gobernación del Zulia en el año 95 y fue su secretario de Obras Públicas. ¿Cómo es que ahora está en la acera de enfrente y es opositor? ¿Eso fue un simple salto de talanquera? En este caso, Eduardo, es parte de la vida política, ¿no? Me he mantenido siempre del mismo lado. En este caso, quien cambió de acera fue Arias Cárdenas, que en un momento dado inclusive llegó a ser opositor al gobierno de Chávez y de la noche a la mañana apareció de nuevo del otro bando. Pero siempre ha sido un hombre de izquierda, convencido de que Venezuela puede tener un mejor futuro. Durante aquel tiempo de los años 90, que fueron tan convulsos para Venezuela, estuve vinculado a las luchas por conseguir un cambio que fuera bueno para el país. Durante todo ese tiempo me vinculé con la izquierda, estuve con la Causa R, con Andrés Velázquez, con Aristóbulo Istúriz en aquel momento, bueno, con todo ese conjunto de hombres que formábamos un partido que llegó a arañar el poder en el 93 y que luego, pues, conseguimos concretar en el Zulia una gestión con Arias Cárdenas y fíjate cómo es el destino. Luego terminé en un partido de izquierda como es Un Nuevo Tiempo, al lado de las personas que en algún momento en esos años adversé, como fue el doctor Omar Barbosa, Manuel Rosales, el líder fundador de nuestro partido, y muchas otras personas que en aquel momento éramos adversarios políticos, pero que descubrimos con el tiempo que Venezuela requería de un compromiso más allá de los partidos y un compromiso directamente con lo que el pueblo estaba buscando. Por eso gente tan disímil como las que hoy estamos en la unidad y que configuramos diferentes partidos, hemos coincidido buscando un mejor futuro para el país, hemos tratado de desdibujar nuestras diferencias y encontrar puntos comunes dentro precisamente de la política con P mayúscula, la política que permita a través de los partidos, como en este caso Un Nuevo Tiempo, lograr el cambio que el pueblo venezolano está anhelando. Márquez, antes de ir más adelante en esta conversación al análisis de esa política con P mayúscula y la unidad y la oposición, vamos a entrar en una materia que es fundamental para cualquier venezolano que nos sigue a esta hora, la economía. Estamos a la puerta de la época más linda del año y sin embargo bajo augurios muy negativos sobre lo que está pasando y lo que puede ocurrir en el 2015. ¿Hemos tocado fondo en el problema económico o esto se puede complicar más? Y la pregunta en el contexto de estas decisiones que en los últimos días ha estado dando a conocer ante el país el Ejecutivo en materia económica. Desafortunadamente no estamos en el fondo todavía. Y lo digo porque a pesar de todas las opiniones, no solo de la oposición venezolana, sino inclusive de amigos del gobierno, del PSV, amigos internos del PSV, amigos externos, presidentes como Correa, asesores y consejeros que le han dicho al gobierno el mal camino que lleva la economía venezolana. A pesar de eso, se profundizan en los errores. Estas últimas reformas tributarias y las decisiones no tomadas en materia económica, lo que conducen precisamente es a ir estrechando cada vez más el cinturón del venezolano, quien está pagando la factura real por los errores del gobierno. Cada vez que tú vas a hacer mercado, cada vez que vas a una farmacia, cada vez que vas a comprar un repuesto, un caucho, una batería, te das cuenta de lo que es la inflación, te das cuenta del crecimiento de los precios. Y eso ocurre sencillamente por un mal manejo de la economía del país. Esa inflación, que para este año cierra en más del 60%,
las previsiones de los economistas más serios, no necesariamente de oposición, sino serios como profesionales, apuntan a que el año que viene puede estar en más del 100%. Y de allí a la hiperinflación lo que hay es un tris. De tal manera que los venezolanos tenemos que preocuparnos realmente, porque el gobierno, a cuenta de cumplir el único objetivo que tiene, que es quedarse de forma perpetua en el poder, no le importa destruirlo. Y estamos precisamente en ese extremo. Un gobierno que pretende quedarse a costa de lo que sea, y de pronto también hay personas dentro de la oposición, como tú me decías, fuera de cámaras, que de pronto lo que están buscando también es, no importa el costo que sea, no importa si el país se destruye, tomar el poder. Nosotros nos encontramos en la política con P mayúscula, en la política responsable, de advertirle al pueblo el mal camino por el que vamos y que encontremos en conjunto con ese pueblo una fórmula que permita generar el proceso de cambios necesarios y tomar las decisiones que en materia económica, política, social hagan falta para enderezar todo esto que pareciera que está en el fondo, pero que no lo es, desafortunadamente. Me gustaría no tener que decirlo, pero responsablemente tengo que decirlo. Esto se puede poner mucho peor y la responsabilidad única de esto, de que esto esté ocurriendo, es precisamente del presidente de la República y de su gobierno. A esta hora mucha gente acaba de cobrar sus utilidades y bajo el influjo de todas estas condiciones que usted está describiendo, la economía también tiene mucho de psicología, de percepción. ¿Qué se debe hacer entonces que no se ha hecho o que, como usted dice, se está haciendo de manera inadecuada? Porque el presidente Maduro ha venido anunciando, por ejemplo, decisiones en materia fiscal, controles, relaciona el asunto o parte de la solución con la corrupción, Cuerpo Nacional contra la Corrupción. ¿Qué hay que hacer entonces? Cada vez que tú generas controles, generas mercados negros. Precisamente cuando tú controlas el dólar, y lo tienes controlado durante tanto tiempo, generas un mercado negro del dólar. Cuando tú controlas el precio de la harina pan, generas un mercado negro de la harina pan. Y así sucesivamente. El gobierno lo sabe y no toma las decisiones que tiene que hacer, precisamente aligerar esos controles. Nosotros no hablamos de eliminar el control del Estado. Muy por el contrario, sabemos que el Estado tiene que intervenir para evitar monopolios, para evitar especulación, tiene que intervenir, pero la forma como el Estado lo viene haciendo es abusiva y persecutoria. El principal error del gobierno nacional es asumir que le hace un favor a los pobres tratando de destruir al empresariado. Porque el empresariado genera empleo y genera bienestar también. Es decir, un país no puede desarrollarse solamente con un Estado fuerte. Necesita un sector privado pujante, necesita un sector privado que efectivamente empuje la economía del país. ¿Y qué es lo que el gobierno ha venido haciendo? Quebrar al sector privado. Entonces, por eso la escasez, por eso el desabastecimiento, por eso el negocio más claro que hay en Venezuela es perseguir un dólar, perseguir un euro, perseguir un yen. Por eso, inclusive los propios empresarios que no tienen confianza en Venezuela, porque el gobierno es el primero que genera esa desconfianza, inclusive con las utilidades. ¿Por qué se dispara el dólar paralelo en 20% en 15 días? Porque la gente no tiene confianza y lo que hace es salir a gastar el bolívar. No nos gusta tener un bolívar en el bolsillo. Preferimos comprar un dólar o comprar algún bien porque sabemos que el día de mañana el bolívar vale menos. El gobierno lo sabe y no hace nada. Por eso nosotros decimos que el gobierno es absolutamente indolente con lo que le está ocurriendo al pueblo. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una epidemia de chikungunya en el país y el gobierno no diga nada? Que no se preocupe por proveer a los hospitales, a los ambulatorios, a los CDI de los mecanismos necesarios para controlar esta epidemia. El gobierno dice que no, pero vamos a los CDI a ver cuántos enfermos llegan con esa enfermedad todos los días. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que el gobierno no lo sabe o que se hace loco? Se hace loco por indolente. Y ese tipo de cosas es lo que nosotros afirmamos, que se puede resolver con decisiones políticas, llamando a las cosas por su nombre y preocupándose ya no solo, como se preocupa el gobierno, por permanecer conectado al gobierno, sino precisamente preocuparse por lo que le está ocurriendo al pueblo. Navidades felices, dice el gobierno, es su eslogan. Nosotros decimos que Navidades con humillación, en colas, Navidades con escasez. Sobre ese punto, y disculpe la interrupción para que lo desarrolle en la próxima parte,
una referencia sociológica de lo que puede estar pensando el pueblo venezolano. Una de las grandes funciones de un político es saber escuchar lo que dice el pueblo. ¿Cómo se determina el lujo? Ha dicho el Ejecutivo, no hay impuesto a la cerveza porque es la que toma el pueblo, pero en el desglose de las distintas necesidades de los productos y servicios que se mueven en la sociedad, ¿qué cuidado hay que tener para definir lo que es o lo que no es lujo y cómo incide eso en la calidad de vida de los venezolanos, tomando en cuenta que todos estamos montados en este mismo barco? Regresaremos con el presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, el diputado Enrique Octavio Márquez Pérez, hoy al descubierto. Diputado Márquez, con la mano en el corazón, cuando muchos pueden preguntarse en este día qué posibilidades tengo de viajar al exterior o de qué manera me monto en un avión para volar internamente, lo que necesito, lo que consigo, a qué precio, ¿cómo debe entenderse el lujo y sobre todo, desde el olfato de un político, de un líder, qué cuidado hay que tener para hacer estas definiciones? Está el ejemplo de la cerveza, que no lleva impuesto porque es la bebida que toma el pueblo. Mira, por ejemplo, yo escuché al presidente decir que le iban a colocar impuestos a los vehículos de más de $30,000. Ahora, cuando tú dices eso, estás planteándote precisamente que en el país hay suficientes vehículos y que lo que es un lujo es el vehículo de más de $30,000. Ahorita comprar un vehículo es un lujo, cualquier vehículo, cualquier vehículo. El presidente se equivoca cuando intenta colocar o generar ingresos para el fisco colocando el impuesto a ese vehículo. Primero, ese vehículo no existe en Venezuela. No existe. Es una acción populista el decir voy a castigar a los ricos cuando ni siquiera ese producto existe. Cuando se trata del impuesto a los licores y al cigarrillo, que a propósito es un impuesto típico de todos los países. Cuando los países quieren recibir más dinero, aumentan el impuesto a cigarrillo y a licores porque se supone que lo que es un lujo puede ser visto hasta como un vicio en algún país y en algún momento. Pero lo fundamental de esto es que esa era la revolución fiscal de la que hablaba el presidente Maduro a inicio de año. Y se llevó toda la habilitante para hacerlo un día antes, a la carrera, improvisado, sin consultar con nadie. Inclusive me dicen que ni con sus ministros consultó, porque la profundidad de la revolución fiscal es de 1 centímetro de profundidad en un océano de problemas del país. Es decir, el presidente se equivoca si piensa que eso, que va a castigar muy duro al bolsillo del venezolano, va a generarle al Estado una posibilidad de recuperación. Porque efectivamente el hueco fiscal que tenemos es tan grande que lo que el presidente ha hecho sencillamente es populismo. Hacer ver que está castigando a un sector en beneficio de otro, cuando quien paga más impuestos en el país, y esto es importante, quien paga más impuestos es el más pobre. Es el más pobre porque el impuesto que más genera ingresos al Estado es el IVA. ¿Y quién no paga IVA en este país? Pues los más pobres son los que más pagan. Son los que de alguna manera más consumen en volumen. En cuanto están las clases de IE, 80-85%. Ahora, Márquez, me quedo en lo fiscal. Si el pater familia llama a los integrantes de la familia a apretarse el cinturón y a prometer que en esa apretada de cinturón los recursos provenientes del sacrificio van a ser bien administrados, ¿cuál es la importancia de que en este momento el gobierno cuente con la necesaria credibilidad para que la gente diga, bueno, si tengo que pagar más por la gasolina, bueno, es parte de la recuperación. Si tengo que pagar más impuestos, es parte de la recuperación porque sé que ese dinero está en las mejores manos. Acaban de crear el Cuerpo Nacional contra la Corrupción. ¿Cuál es la importancia de esto en esta historia presente que estamos viviendo? Tú pones un ejemplo que a mí me gusta usar mucho porque un administrador de un país es como el administrador de una familia. Administra bienes, administra ingresos y tiene que preocuparse por el bienestar de sus hijos, como el presidente de la República y el gobierno tiene que preocuparse por el bienestar de todos, del pueblo venezolano. Efectivamente, cuando nosotros censuramos el posible aumento de la gasolina,
la venta de Citgo, la venta de activos de PDVSA, el aumento de la gasolina, lo hacemos porque consideramos que todos esos recursos, incluyendo estos generados por la reforma fiscal chucuta, incompleta, populista que el gobierno hace, todo eso va al mismo torrente de gasto público, al mismo torrente que por donde se ha ido toda la riqueza de los venezolanos estos 15 años. No te aburro con cifras, pero en estos 15 años ha ingresado al país por concepto de petróleo e impuestos más que en los últimos 100 antes de la era chavista. Es decir, el siglo anterior no entró tanto dinero como en estos 15 años. Y uno se pregunta, ¿dónde está ese dinero? Y la respuesta tiene que ser obvia y rápida. Se ha dilapidado, se ha regalado y se ha robado. Porque no vemos una autopista, no vemos un hospital nuevo, no vemos una obra de impacto para el país, no vemos calidad de vida en el venezolano. ¿Cómo es posible que estemos con la escasez que tenemos, el desabastecimiento, el desempleo, la calidad de vida en el piso, con un barril de petróleo que ha estado durante largos años a más de $100? Ahora, el barril está bajando, desafortunadamente, porque nadie puede apostar a eso. Al contrario, me gustaría que subiera, porque lo que estamos viendo con los binoculares hacia el futuro es que precisamente si el barril se mantiene en ese precio, ¿quién va a llenar el hueco fiscal? El venezolano. Más impuestos, más devaluación, y la devaluación le llena los bolsillos al gobierno y se los vacía al pueblo. Por eso es que nosotros sí creemos que hay que hacer una reforma profunda, pero la reforma profunda tiene que comenzar porque el propio Estado se apriete el cinturón. No es moral ni éticamente aceptable que el gobierno le meta las manos en el bolsillo al pueblo mientras sigue dilapidando nuestro dinero en 111 viceministerios, cada viceministro con sus escoltas, con sus camionetas, con sus viáticos, en empresas del Estado quebradas. Mientras el gobierno sigue financiando su ineficiencia y su corrupción, el pueblo está pagando lo que no debería pagar, que es los platos rotos de un gobierno corrupto e ineficiente. De tal manera que por eso nosotros estamos opuestos a que el gobierno haga nada si no nos da muestra de que pretende apretarse el cinturón, disminuir la burocracia, disminuir los gastos, disminuir los regalos de petróleo al exterior. ¿Cómo es posible que todavía ante esta situación nosotros estemos básicamente regalándole la factura petrolera a Cuba y a Petrocaribe cuando los venezolanos estamos en la situación que estamos pasando actualmente? Eso es un gobierno indolente sin duda alguna. Márquez, ¿qué hay que hacer con las divisas para la próxima parte? El llamado dólar del mercado negro sigue en ascenso y todavía se debate qué hacer con el aspecto cambiario. Si hay que unificarlo, tenemos hoy en día 3 y hasta 4 niveles. ¿Cuál es el punto específico sobre esa materia? Y también hablaremos de un nuevo tiempo que la próxima semana está por cerrar un proceso a lo largo de 2 meses de elecciones internas para que la gente entienda un poquito qué está ocurriendo a lo interno de esta organización. Regresaremos con el diputado y presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, Enrique Octavio Márquez Pérez. Al descubierto. Ante la alta y evidente dependencia que tenemos de la divisa, el flujo de lo que consumimos aquí y viene desde el exterior, ¿qué hay que hacer entonces con la moneda? Porque el llamado dólar del mercado negro sigue presionando. En este mismo programa, hace ya prácticamente un año, el propio Rafael Ramírez decía que se iba a pulverizar el mercado negro. Eso fue gran titular en toda Venezuela. El mismo Rafael Ramírez, para entonces vicepresidente del área económica, que llegó a decir que la unificación cambiaria era el camino. Y eso sigue debatiéndose incluso dentro del propio gobierno. ¿Qué hay que hacer? Mira, ese es el coco del gobierno. No ha podido con el mercado cambiario. Todavía hace poco el ministro de Finanzas y vicepresidente del área financiera, Marco Torres, decía que el año que viene se iba a mantener a 6.30 la cosa, como desconociendo que el dólar 6.30 no existe para nadie. Cada vez es más complicado para los estudiantes, cada vez es más complicado para los medicamentos, para los alimentos, para los productores de eso, acceder a ese dólar. Es decir, el dólar a 6.30 es casi una ilusión. Obviamente hay que sincerar el mercado cambiario, pero en Nuevo Tiempo consideramos
que esa debe ser una de las últimas medidas, porque de hacerse de entrada, lo que generaría es una aceleración al proceso inflacionario. Si tú no generas primero confianza, si no generas ajustes fiscales importantes en la economía del país, en la economía del Estado y del gobierno, si tú no generas una sensación de que estás haciendo las cosas bien, cuando liberes, si es que liberas el dólar, la gente va a salir desesperada igual a comprar un dólar porque no tiene confianza en el gobierno. De tal manera que el hacerlo como una medida aislada sería un gravísimo error para el gobierno. Nosotros inclusive se lo hemos dicho en varias oportunidades a quien hemos podido en el gobierno. Ni se les ocurra sincerar el control cambiario sin tomar medidas complementarias y que signifiquen el adesentamiento de la economía venezolana, porque van a fracasar de nuevo y vamos a pagar los venezolanos esa factura tan cruel que estamos pagando ahorita en nuestra calidad de vida. ¿Y la gasolina? Si se toca su precio, ¿es posible que no incida en un cuadro inflacionario ya bastante estimulado? Pues claro que incidirá, porque es como una escalera de consecuencias. El transporte, los alimentos, todo aumentaría en el caso de que la gasolina aumente. Por eso es que el gobierno no lo hace. Reconocemos que el precio está muy bajo, pero tampoco aceptamos que el gobierno lo aumente si no nos dice exactamente qué va a hacer con ese dinero. Y si antes el gobierno no se aprieta el cinturón, repito el símil, porque es el adecuado. Me abriste la puerta para utilizarlo y me encanta el símil. No es moral que aumentar la gasolina si yo sigo derrochando el dinero de los venezolanos. No es moral que un padre de familia le diga a sus hijos, hoy lo que hay es pan y mantequilla, cuando yo cargo en una camioneta un poco de licor y ando de farra y tal, y los hijos en la casa comiendo pan y mantequilla. No es moral, no es ético. Y nosotros consideramos que cualquier ajuste que vaya directo al bolsillo del venezolano tiene que pasar primero por un cambio en el gobierno, un ajuste en el modo como el gobierno gasta nuestro dinero. Marque, vamos a la oposición, a la llamada unidad. Viene un terreno electoral muy importante hacia las parlamentarias. ¿Cómo lograr que el debate no se vaya a los extremos, un gobierno concentrado en mantenerse en el poder, pero una oposición ligando a que el país se destruya y se vaya a un knockout para poder tomarlo directamente? Es decir, que se hunda el barco para salir del capitán. ¿Cómo hacer que en el medio prive la racionalidad y aquello que nos une dentro de la diversidad? Y quiero conectar esto con lo que está pasando dentro de un nuevo tiempo. Mira, efectivamente, eso es un problema y parte de la carencia de credibilidad en algún momento de la oposición frente al pueblo en general ha tenido que ver con que no nos ven con propuestas y no nos ven con posibilidades reales de ser una alternativa, principalmente el pueblo oficialista, que a propósito, sin el pueblo oficialista no es posible generar un gobierno de unidad nacional que permita sacar esto de abajo. Es decir, aquí todos somos necesarios. Nosotros en un nuevo tiempo no convocamos a la oposición a cambiar el país, convocamos a un país a cambiarse a sí mismo con la participación de todos, con un gobierno de unidad que reconozca que todos los venezolanos somos iguales. Ha sido una pesadilla para el país el hecho de que se nos pretenda catalogar de buenos y malos, de que unos son mejores que otros y que todo se transforme en si eres rojo, eres azul o eres blanco, cuando efectivamente todos tenemos una responsabilidad histórica que cumplir para el país. De tal manera que nosotros vemos las cosas ubicándonos en el centro y sobre todo al lado del pueblo. Porque no se trata de llegar al poder para llegar. Nosotros en Nuevo Tiempo no creemos en la destrucción del país para gobernar sobre cenizas. Al contrario, apostamos a que el país se levante. Lo que no tenemos es la certeza de que con este gobierno se pueda, porque tenemos pruebas una tras otra de que no escucha, de que no está interesado en cambiar su forma de ver al país. Por eso hablamos de un cambio y tenemos oportunidades para hacerlo. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, Eduardo, por revisarnos como partido. Durante todo este año hemos tenido un proceso de renovación que concluyó en un proceso interno. Este próximo jueves tendremos nuestro Congreso Federal, una reunión de todos los delegados, de todas las autoridades de todos los estados, para elegir autoridades nacionales. Pero ya hemos electo las autoridades municipales del partido, las autoridades regionales y ahora vamos con las nacionales en un ejercicio de democracia interna, preparándonos, porque no podemos exigirle democracia al país si nosotros mismos no lo somos.
preparándonos para lo que consideramos es fundamental, que es ir al encuentro del pueblo para venderle una idea de cambio alejada del radicalismo, alejado de los extremos y concentrándonos precisamente en la calidad de vida del venezolano, que es la razón de ser de nuestro servicio político, de nuestro servicio público, que así como lo queremos vender, para ponernos precisamente al lado del pueblo venezolano. Gracias por esta visita y por compartir al descubierto con nuestra audiencia un pensamiento, unas reflexiones que bien vale la pena escuchar hoy, provengan de donde provengan y se dirijan a donde se dirijan, porque estamos en una hora que exige de todos los venezolanos, más allá de las diferencias ideológicas, mucha honestidad y mucha sensibilidad para encontrar esos puntos en común, ¿no? Sí, agradecido por esta visita. Gracias a ti, Eduardo, y muy agradecido por el canal. Bueno, ha sido Enrique Octavio Márquez Pérez, maracucho, ingeniero electricista de luz, donde también está activado como profesor, presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Administración y Servicios Públicos. Al descubierto. Y a ustedes gracias por su consecuente compañía. Que tengan todos una gran semana.